Vela, me gusta verte dormir. Hola, bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos, yo soy Pamela. Hoy vamos a platicar de Twilight de Crepúsculo y es que este libro está de aniversario. Este año cumple 20 años de su publicación. Estamos viejas, chicas, 20 años de Crepúsculo. Y para celebrar la ocasión decidí releerlo 20 años después de que lo hice originalmente. Que igual no he platicado mucho al respecto en el canal, pero yo era hiper mega fan. O sea, yo me creía Bella, era exageradamente fan. Yo creo que me releí Crepúsculo, que serán unas 5 veces el primer libro, que para mí es mucho porque yo no releo libros por lo general. Pero por allá del lejano 2005-2006, la verdad es que sí, como que me obsesioné. Pero bueno, yo al enterarme que era su 20 aniversario, después del shock inicial porque me sentí como la más anciana, dije, estaría perfecto releerlo porque, repito, era un libro que a mí me gustaba mucho y al cual hasta la fecha yo le guardo mucho cariño. Creo que este libro fue como que mi segunda bienvenida al mundo lector, que de niña yo leía mucho libros de terror infantiles tipo Escalofríos, tipo Fantasville, me gustaban bastante. Pero siento que de adolescente dejé la lectura a un lado por un rato y simplemente me leía uno que otro manga por internet. Cuando sale Twilight, regresé al mundo lector más fuerte que nunca y por eso le tengo bastante cariño a la historia. Porque después de que me terminé todos los de Twilight, seguí y 20 años después no he parado, aquí estamos. Pero antes de platicarles cómo fue mi interesante experiencia leyendo Twilight, porque hasta hice mis notas, ¿ok? Cosa que yo jamás hago cuando estoy leyendo. Dejaba de leer y hacía mis anotaciones en mi iPad para hacerles este video. Antes de compartir eso, quisiera compartirles un poquito de cómo fue que el libro de Twilight llegó a existir, porque se me hace bastante interesante y también de paso vamos a platicar un poquito de la autora Stephenie Meyer. Stephenie nació en el norte de Estados Unidos en 1973, pero a la edad de 4 años se mudó a Phoenix, Arizona. Sí, a Phoenix, al igual que Bella. Ella tomó mucho de su vida para escribir Twilight. De aquí, ella se crió en Phoenix, fue a la escuela en Phoenix y se casó bastante joven a la edad de 21 años en 1994. Ya casada, ella terminó sus estudios universitarios, estudió literatura y se graduó en 1997. En este mismo año se convirtió en madre. Ella menciona en varias entrevistas que después de tener a su bebé, lo único que quería era dedicarse al hogar, a ser una madre, y eso fue lo que hizo. Después de este bebé tuvo otros 2, se dedicó de lleno al hogar y a la maternidad hasta 2003. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque en junio de 2003, y ella tiene anotada hasta la fecha, creo que era como 2 o 3 de junio, tuvo un sueño. Ella soñó con un vampiro, el cual estaba enamorado de una mujer humana, pero al mismo tiempo, aunque estaba enamorado de esta chica humana, también se la quería comer como un vampiro normal, porque comen sangre. Total, de que de este sueño ella lo tomó como inspiración y comenzó a escribir sin ninguna intención de publicar. Simplemente como que no se podía quitar el sueño de la cabeza y terminó escribiendo lo que en el libro es el capítulo 13. De aquí solamente le tomó 3 meses para terminar el manuscrito de lo que viene siendo el primer libro de Crepúsculo, el primer libro Twilight, y repito, ella tenía 0 intención de tratar de publicar, por lo mismo que desde muy joven ella no tenía intenciones de tener una vida profesional. Aquí cabe mencionar algo que últimamente ha sonado mucho en redes. Stephenie pertenece a la iglesia mormona y practica de manera muy cercana su fe, por lo que ella siempre consideró ser una madre y una ama de casa como su meta, por lo que nunca buscó tener una carrera profesional. Aparte, ella sabía que jamás había escrito nada, aunque estudió literatura, porque ella siempre fue muy lectora. Nunca había escrito nada, o sea, ni fanfics, ni nada, la nada. Crepúsculo fue su primera obra. No sabemos qué pasó, que Stephenie cambia de opinión y decide que siempre sí, que quiere tratar de publicar este manuscrito. Y ese mismo año, 2003, ella empieza a buscar un agente literario. De alguna forma encontró uno a los pocos meses, porque recuerden, ella terminó Twilight en septiembre más o menos, le tomó como 3 meses nada más,
y al parecer en septiembre o en octubre ella encontró a su agente literario después de al parecer estar mandando emails por ahí, y de aquí esta agente literaria mandó el manuscrito a varias editoriales y fueron rechazadas 14 veces, 14. Pero no sabemos cómo le hizo la agente de Stephanie, que de la nada consiguió un deal con Little Brown, con la división de libros para adolescentes de literatura juvenil, y no nada más por el manuscrito de Twilight. La firmaron en un contrato para 3 libros y le pagaron $750,000. Cosa que hoy en día, para una persona que no es conocida, que no ha escrito nada, eso también sería muchísimo dinero. Imagínense a principios de los 2000 con esta mujer que era desconocida, que no tenía ningún contacto, que no tenía absolutamente nada más que un sueño, literalmente un sueño, porque de ahí nació Twilight, que le firmaran por tantísimo dinero, fue como que wow. Y aquí no hay fecha exacta de cuándo la firmaron, pero se estima que fue finales de 2003 o por mediados de 2004, porque para octubre de 2005 el libro ya estaba en librerías. Su primera edición fue de 75,000 copias y se acabaron así. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque este libro no tuvo una campaña grande de marketing, por lo mismo de que Stephanie era una escritora desconocida. Y recordemos que en ese momento sí había internet, sí habían blogs para lectores, pero no existían en sí las redes sociales como las conocemos hoy, ni existían los influencers de libros, ni nada. Este libro llegó a tener tanta fama porque los lectores se lo empezaron a recomendar unos a otros. Y sí, yo recuerdo perfectamente que a mí me lo recomendó una chica de mi misma universidad, la cual la verdad es que ni siquiera era mi amiga ni nada. No recuerdo el por qué terminamos hablando de libros y que ella me mencionó que acababa de leer Twilight, que en ese momento creo que se acababa de publicar en español. Si mal no recuerdo, fue como a mediados de 2006. Así que sí, yo me leí el libro hace 19 años, no 20. Pero para que el título quede más impactante, vamos a dejarlo que 20. Y para cuando salió el segundo libro, que fue New Moon, y ya era un libro súper famoso, que todo mundo quería. O sea que le tomó más o menos un año en volverse bastante famoso entre todos los lectores, no solamente en Estados Unidos, porque hasta en México nos llegó. Y se volvió tan famoso que Stephanie vendió los derechos para hacer la película. Y esto es que fue muy rápido, ¿ok? No hay cifra oficial de en cuánto Stephanie vendió los derechos para la película, ni exactamente cuándo fue, pero por ahí estuve leyendo en internet que se estima que fue a finales del 2006 o principios de 2007, y para 2008 ya teníamos la película. Que fíjense qué rápido fue, porque ahorita te compran los derechos del libro y tienes suerte si 5 o 6 años después te van a hacer una película toda mal hecha al respecto. Por lo general no es tan rápido como le pasó a Twilight. Que por cierto, también me vi la película, releí el libro y después este fin de semana que estábamos haciendo un viaje en carretera dije, ¡excelente! Tengo 2 horas libres, voy a ver la película. Que también yo tenía años, pero años sin verla. Total de que para cuando la película salió, ya explotó. Twilight era lo máximo por allá del 2008-2009. Habían un montón de fans, los libros se agotaban y pues sí, esto fue todo un fenómeno de la cultura pop de esos años. Y me acabo de dar cuenta que no tenía agarrado mi micrófono. ¡Me estoy dando de topes! ¡Ah! ¿Cómo se me pudo? O sea, tan así estaba yo, tan metida estaba yo en la plática que no me di cuenta que no estaba agarrando el micrófono. Una disculpa enorme. Es la segunda vez que me pasa grabando. Lo lamento. Continuamos con lo que estábamos diciendo. Aquí tengo anotado cuántos ejemplares toda la saga vendió y se estima que los libros vendieron 100 millones de copias. Y la película se estima que recaudó 3.3 mil millones de dólares. Una película que solamente tenía un presupuesto de 37 millones, que yo sé, esto se escucha como que es bastante dinero, pero no, para una película esto era considerado como una película de bajo presupuesto. Y pues sí, si te pones a verla ahorita sí dices qué maquillaje tan más horroroso. Sí se nota el bajo presupuesto en bastantes escenas, pero bueno, fue todo un fenómeno.
Y si te estás preguntando cuánto dinero se estima que Stephanie tiene en la actualidad, todo derivado de haber escrito Crepúsculo, está estimada en $120 millones. 120 millones de dólares que prácticamente salieron de su cabecita, de un sueño. Cuando leí esto yo solo pensaba, ok, intervención divina, estoy lista. ¿Dónde está mi sueño? Mi inspiración para escribirme algo así. Para esto, como mencioné, Stephanie es muy cercana a su fe y no le gusta la vida hollywoodense, por lo que sí, escribió otros 2 o 3 libros, los cuales no fueron muy populares que digamos. Digo, una de ellas sí tiene su adaptación, pero la verdad es que no continuó con ninguna de estas otras sagas. Creo que tiene suficiente dinero para no volver a trabajar nunca jamás en su vida, pero pues sí, ella ha mencionado que se mantiene alejada de los medios, que ella prefiere la vida familiar y sí, tenía años que no la veíamos hasta en los eventos que hubo por el 20 aniversario. Por allá tuvieron un evento en Forks, en el pueblito en Forks, y también dio varias entrevistas. Ya ella pues se ve más grande, lógicamente han pasado 20 años, ya está en sus 50s. Hasta ella misma mencionó de que hace mucho que no me ven, ahora tengo el cabello, pues tiene el cabello mucho más clarito, está canosita, pero pues sí, en caso de que tuvieran curiosidad de qué le pasó a la Stephanie, ella está ahí disfrutando sus millones. Y ahora sí, a la parte del video donde les cuento mi experiencia releyendo Twilight. Y repito, yo era muy fan y aún ahorita le guardo muchísimo cariño tanto al libro como a las películas. Pero tengo que ser honesta conmigo misma. Y cuando yo estaba leyendo el libro, yo no lo podía creer. Es que yo no lo podía creer de tan malo que es. Y ok, sí, van a decir, Pamela, eras joven y acabas de regresar al mundo de la literatura. No tenías tanto criterio. O sea, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿y los adultos en ese entonces? Y toda la demás gente, o sea, porque habían mamás leyéndolo, mamás que digamos que tendrían mi edad ahorita, lo estaban leyendo. ¿No se acuerdan ustedes que había un club que se llamaba Twilight Moms? O sea, las mamás de Crepúsculo. ¿Qué pasó con eso? O sea, había muchísima gente leyendo el libro y a todos nos encantaba y no era, o sea, repito, no había redes, entonces no era como que, ay, sí, como veo que a todos les gusta, a mí me va a gustar ahora. No, genuinamente a la gente le gustaba y les digo que yo releí esta cosa una y otra vez. Es más, tanto era mi amor por los libros de Twilight que ya les he comentado esto en el canal, de que yo mejoré mi inglés porque yo quería leer los libros sin tener que esperar a que los pasaran en español, porque antes se tardaban como un año o más en sacarte los libros en español. Rara vez habían publicaciones de que en inglés y en español al mismo tiempo. Entonces, una de mis motivaciones más grandes de la vida para mejorar mi inglés, porque pues sí, ya sabía yo inglés, pero de la escuela nada más, fue el poderme leer los libros de Twilight sin esperar, porque yo no quería esperarme para New Moon, ni para Eclipse, ni para Breaking Dawn. Entonces yo recuerdo que el de New Moon yo lo leí con diccionario a un lado, ¿ok? Y que cuando no me sabía una palabra la buscaba y así me fui. Entonces por eso les digo que yo le tengo muchísimo cariño a esa saga, porque fue la que hasta mejoró mi idioma. Después de ahí sí me metí a estudiar inglés para sacar el certificado bilingüe y todo lo demás. O sea que sí tuvo un impacto bastante grande en mi vida, porque al final terminé metiéndome de maestra de inglés a trabajar y por eso me mudé a otro país, hice una familia y demás. Fue como un efecto de bolita de nieve que va para abajo y se va haciendo enorme de algo tan chiquito como era querer leer libros en inglés. Pero bueno, me he desviado del tema. Les decía, mi experiencia leyendo esto, yo no podía creer de qué tan malos eran los diálogos. Ya después que me puse a investigar y que supe que Stephanie nunca había escrito ni un fanfic, dije, ok, no, pues con razón. ¿Cómo le hizo para que un agente literario vendiera el manuscrito, que me imagino que estaba peor que el libro, en $750,000? No lo entiendo. Lo único que yo concluyo es, esa mujer tiene ayuda divina. Y como les comenté al principio, tengo mis anotaciones. Aquí le di screenshot y lo pasé a mi iPad. Y miren, escribí lo primero. Tiene tecnología bastante vieja, el internet es con teléfono todavía y sí, yo no me acordaba de nada de eso, pero tiene sentido porque pues sí, el libro fue escrito en 2003. Luego escribí, Bella es muy sangrona y sí, siento que yo la imagen de Bella que tenía
era de las películas, no del libro, y es un personaje muy diferente. En el libro siento que Bella es mucho más sangroncita y que sí tiene una actitud para con las personas no agradable, ¿ok? No agradable. Sí se porta como un yo no soy como las demás. No que la gente la perciba así, ella sola se percibe de esa forma, lo cual, ok, entiendo, era a principios de los 2000 y esa era la actitud de las chicas. Luego también anoté, Edward menciona desde el principio que tiene problemas de mal carácter y siempre está enojado. Y sí, tengo un montón de anotaciones de todas las veces que Edward estaba enojado y de eso yo no recuerdo haberlo visto, o sea, no recuerdo haberlo leído, no recuerdo haberme percatado con el hecho de que Edward, el 80% del libro, está enojado, siempre está de mal humor, está enojado. No se me hizo ni lo más remotamente atractivo. Otra anotación que hice es que Bella nunca tiene hambre. En todo el libro se la pasa saltándose comidas y diciendo que no tiene hambre, es que yo no como, que también eso siento que es muy de principios de los 2000, esta actitud de soy una chica diferente a todas las demás y hasta la comida me da como que guácala, o sea, yo no necesito comer. Así, Edward es mandón, es extremadamente mandón. Y lo repetí 3 veces, mandón, mandón. Sí es muy mandón de una forma que ni siquiera considero, o sea, no es un mandón sexy. No sé, es que me dio la impresión de que este señor enojón mandón que quiere. También escribí, hay escenas de relleno sin razón de ser, como una en la que Bella se sale de su casa y se va al bosque, no hace nada en el bosque, no pasa nada en el bosque y la escena no tiene ninguna razón de ser, o sea, no es relevante para la historia, no la recordamos más adelante, simplemente es como la mitad de un capítulo explicándote cómo Bella no tiene nada que hacer en su casa, después se sale al bosque, deambula por el bosque y se regresa, no pasa absolutamente nada. El libro tiene varias de este tipo de escenas que no son necesarias y que se sienten como que solo están ahí de relleno para hacerle más páginas. Luego, hay una escena en la que Bella se droga prácticamente con jarabe para la tos, porque aquí ella ya había empezado a soñar con Edward y no puede esperar para verlo en sus sueños, pero no quiere tardarse en quedarse dormida, por lo que prácticamente se traga la mitad de un jarabe para la tos para que le dé sueño y dormirse rápido. Yo me quedé de ¿qué? ¿Qué tipo de comportamiento raro es este? ¿Y por qué alguien lo pondría en el libro y sería tomado como que eso es un comportamiento normal? No de alguien que claramente tiene una obsesión no saludable con otro tipo. Y sí, yo no puedo creer cómo esto se nos pasó a todos. Edward dice cosas bastante creepy, porque para esto, ya después en el libro sabemos que a él le gustaba verla dormir, que se me hace lo más stalker, lo más creepy, lo más cero romántico. ¿Cómo es posible que yo en mi cerebro joven pensara que esto era bueno? No lo entiendo. Pero bueno, antes de que nos enteremos de que al tipo le gusta verla dormir, le dice cosas como que duermas bien, Bella. Y ya sabiendo que después de despedirse de ella, que después de decirle que duermes bien, se iba a meter por la ventana a verla, me dio escalofríos. O sea, se me hizo súper creepy de su parte. Qué comportamiento más horroroso. Luego también dice, Edward siempre está enojado y algunas veces Bella se asusta por las reacciones de Edward y ella lo dice, pero de todas formas siempre quiere estar ahí. Lo que me lleva al otro punto que dice, fue instaló, o sea, de esas personas que solamente lo vi, me vio y nos enamoramos, dejemos todo. Porque en realidad en los primeros como 2 meses que ellos se conocen, hablan 2 o 3 veces y son diálogos que la verdad no son nada profundos, porque en esas 2 o 3 ocasiones están discutiendo. Todo el tiempo están discutiendo y Edward todo el tiempo está enojado. ¿Qué fue lo que Bella le vio? Aparte de su cara linda, nada. Y eso a mí me deja en shock, porque se los juro que yo pensaba que Edward era como que lo máximo que un hombre podía ser, lo más romántico, lo más guau. Y después de leer el libro me quedo, señor enojón. O sea, qué impacto me dio en serio releer esto. Luego ya por último anoté, Bella nota constantemente que Edward cambia de humor muy rápido y eso la tiene asustada, pero sigue ahí. Y también anoté, los diálogos son malos, muchas veces dan cringe. Y es que sí, o sea, yo sé que ella estudió literatura, pero al leer yo esto sí dije, ¿qué demonios? O sea, siento que si Twilight saliera ahorita,
ni siquiera es como que toda la gente lo odiaría. Yo creo que pasaría desapercibido, sin pena ni gloria, porque no muchas personas lo leerían y nunca se haría famoso. Aparte, hay personas que lo releyeron igual que yo hace poco y vi varios videos mencionando que ya si lo ves con ojos de adulto, con ojos de ahorita, si es muy notorio, o ellos piensan que es notorio, que lo que Stephanie quería con esta historia era como dar publicidad o propagar sus valores religiosos, porque les repito, ella es mormona y pues hay gente que dice que sí es bastante notorio cuando lo ves ya sabiendo esto, porque se pone al matrimonio y a la maternidad como la meta final. Por eso es que Bella queda embarazada en el último libro y se casan. También mencionan que en la historia se hace mucho hincapié de que ellos jamás deben de tener relaciones hasta que ya estén casados. O sea, hay 0 escenas spicy, de que nunca se mencionan malas palabras ni ningún tipo de vicios, lo cual, miren, yo no estoy completamente de acuerdo con el hecho de que Stephanie quiera propagar sus valores religiosos. Simplemente siento que esta es una historia de literatura juvenil, y la literatura juvenil, recuerden que público se supone que deben de ser personas de 13 a 17 o 13 a 18 años, o sea, bastante jóvenes. Esto no quiere decir que como adulto después de los 18 no puedas leer nada de esto, o sea, no, pero quiere decir que esta literatura debe de tener temas que son adecuados para esas edades. Entonces a mí se me hace bastante lógico que si un libro va enfocado a ese tipo de público, no contenga pues groserías, que no tenga nada acerca de ningún tipo de vicios, sustancias recreativas ni nada, y de que no tenga escenas spicy. Yo sé que en la actualidad muchas veces la literatura juvenil sí llega a tener este tipo de escenas, pero en los 2000, a principios de los 2000, no era normal que un libro de literatura juvenil tuviera escenas spicy, ¿ok? Eso ya es más de ahorita, de 2020 y tantos. Aún yo ya de adulta y de saber acerca de la fe de Stephanie, yo no le vi nada de religioso al libro, ni se me hace propaganda el poner a Bella como que no quería tener relaciones hasta después del matrimonio, o más bien era Edward el que no quería, no tanto Bella. Se me hace que para hacer un libro de literatura juvenil está normal, o sea, es normal. No le vi lo religioso por ningún lado, ni el de querer meter valores bastante conservadores. Se me hizo de lo más normal para hacer un libro de literatura juvenil. Entonces la verdad es que con esos videos que lo analizan con un lente más de que vamos a encontrarle aspecto religioso al libro, no estoy tan de acuerdo. Digo, sí, ella ha mencionado que su fe sí influyó en cómo escribió el libro, pero no porque quiera que todo el mundo piense igual que ella, sino porque ella escribió pues de lo que sabe y de cómo ella vive. Se basó en varias cosas que le pasaron en su vida para escribir a Bella. Recuerden, Bella vivía en Phoenix porque Stephanie vivía en Phoenix, y cuando Bella se muda a Forks, de que todos los chicos de la escuela querían con ella, Stephanie mencionó en algunas entrevistas que eso lo basó en su propia experiencia de cuando ella se fue a la universidad, de que de repente habían muchos chicos que querían salir con ella, y recuerdo perfectamente cómo ella lo describió. Dijo, en mi escuela, en mi preparatoria, yo era un 6, y cuando llegué a la universidad, de repente todo el mundo me trataba como si yo fuera un 8, porque pues era la chica nueva de ahí, nadie me conocía y llamaba mucho la atención. O sea que sí, ella sí utilizó muchos aspectos de su vida en escribir Twilight, y me imagino que por ahí va la cosa, lo del embarazo y lo de pues no tener relaciones y así. No tanto que ella quiera hacer propaganda religiosa. Y bueno, ya para ir cerrando el video, oigan, qué tristeza me da. Yo en serio quería que me volviera a gustar el libro, pero no, tengo que admitirlo, es un libro que está mal escrito y la historia dame y no tiene nada de romántico. La verdad es que voy a borrar la experiencia de mi cabeza, porque les digo que yo le tengo muchísimo cariño a esta historia, a pesar de que sí, ya viéndolo con ojos actuales de adulto y demás, no es un libro bueno. Y luego, al ver la película, sí dije, Dios de mi vida, tampoco es buena. Pero es que la película a mí también me encantaba, o sea, yo la amaba, era de que yo iba a la premiere de las películas a las 12 de la noche, pero sí, esta vez que la vi sí dije,
Ok, lo único rescatable de esa película es que la verdad es que se respetó bastante el libro. Los personajes son básicamente igual que como están descritos en el libro y tiene como que las mismas vibras. De hecho, de todas las películas, la primera es la que más me gusta. Sí, me gusta el filtro azuloso ese. Me gusta, siento que va muy bien con el libro. Siento que la directora de la primera película entendió las vibras del libro perfectamente y ya después ya no. Ya después que le invirtieron más dinero, que cambiaron actores y que pues hubo cambio también de directores, siento que se hizo mucho más comercial, no tanto respetando las vibras de los libros. Pero pues sí, es mala también, lo admito, es mala, pero igual, tanto el libro como la película, aunque sean horrorosos, tienen un lugar muy especial en mi corazoncito. Y pues sí, eso era todo lo que quería platicar yo con ustedes el día de hoy. Cuéntame, ¿tú también eras fan de Crepúsculo? ¿Te has releído el libro ya de adulto? Como siempre, nos vemos en los comentarios y nos vemos el próximo lunes con otro video literario. ¡Hasta luego!